Comenzamos ya nuestra tertulia, nos acompaña Florentino Portero, buenos días. Muy buenos días, doña Maite. Bueno, la actualidad la marca también mucho Gaza, todo lo que está ocurriendo en la Gaza, franja. Ucrania, sí, el mundo está movido, no nos aburrimos, tristemente. Alejandro Vara, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, ya De Gaza a Cataluña, ¿no? Estamos así saltando un poco al margen de Ucrania y nuestro amigo Putin, ¿no? Efectivamente. Bueno, que hemos comentado ya de vacaciones un poco, pero vosotros dos todavía... Todavía nos toca, sí, aún un poquito. Hay que esperar. Por lo menos un par de semanitas. Luego se cogen con muchas ganas. Cayetana González, que ya las espera, buenos días. ¿Qué tal, Maite? Buenos días. Que enseguida te vas a ir a ver si ya a finales de esta semana, sí. Bueno, muy bien. Y Vanessa Vallecillo nos trae la prensa, toda la actualidad. Hemos repasado antes las portadas un poco y los titulares. Como decíamos, viene muy marcado todo lo que está ocurriendo en Gaza, ya que tenemos la oportunidad, Florentino Portero, de preguntarte un poco qué es lo que está sucediendo, porque lo cierto es que aquí los medios de comunicación en general en España se muestran muy favorables, sobre todo a Palestina, o al menos es la impresión que a mí me da con todas las informaciones que llegan presentando a una Israel, que se dedica a matar palestinos, ¿no? Es un poco lo que vemos sobre todo en la Bueno, hay medios prensa. de comunicación de muy distinto signo. En este caso, Palestina no es un actor, no está. Es un conflicto entre Hamás y el Estado de Israel. Cuando Hamás lanza misiles contra Israel, lo está lanzando también contra la cabeza de la autoridad palestina. Lo que hay de fondo, lo fundamental para poder entender el conflicto, es que hay una guerra civil entre palestinos. Y Hamás utiliza a Israel para humillar a Fatah, para humillar a la autoridad palestina. La autoridad palestina está con Israel. Otra cosa es que lo pueda decir, que evidentemente no lo puede decir porque el mundo árabe no lo entendería. Y el mundo árabe a su vez está muy dividido. Un sector contra Hamás, otro sector a favor de Hamás. Israel tiene un margen de maniobra muy limitado. No puede hacer desaparecer Gaza. No puede entregar Gaza a Egipto porque Egipto no lo quiere. El sueño idílico de Israel sería que Egipto entrase en Gaza y se lo incorporase y pusiera orden en ello. El general al-Sisi estaría encantado de poner orden, pero en estos momentos Egipto el último lío que quiere es hacerse cargo de Gaza. Por lo tanto, lo que le queda a Israel, el escaso margen de maniobra, es periódicamente una operación muy contundente para limitar las capacidades militares de Hamás y en general de los terroristas islamistas que están allí, y poco más. La operación acabará, volveremos a empezar, seguirán cayendo misiles y dentro de un tiempo Israel volverá a entrar. Es el margen de maniobra real, no hay mucho más. ¿Y por qué la ONU y Estados Unidos están como pidiendo explicaciones y no posicionándose al menos con mucha contundencia a favor de Israel? Estados Unidos, ONU es un edificio, no es una persona jurídica de verdad. En la ONU hay embajadores de distintos países. La posición de Estados Unidos es: Israel tiene derecho a usar la fuerza contra Hamás porque Hamás es el agresor. Israel tiene que tratar de hacerlo de la manera más cuidadosa, evitando bajas civiles. ¿Cómo se hace eso en una ciudad? Es imposible. Yo invito a cualquiera que tenga un mínimo interés a repasar cómo se toman ciudades a lo largo de la historia en conflictos militares. Desde la Segunda Guerra Mundial hasta Faluya en Irak, que es la ciudad que más veces ha sido retomada últimamente. Siempre es con destrucción. Más aún cuando el agresor, en este caso Hamás, se esconde en edificios de viviendas o se esconde en hospitales. Pues sencillamente eso es imposible. Hay inevitablemente bajas civiles. ¿Quién es el responsable? Quien lo provoca, que es Hamás. A partir de ahí, pues Estados Unidos trata, en la medida de sus posibilidades, de que haya menos bajas civiles, pero lo fundamental, que es el derecho al uso de la fuerza, eso ni Estados Unidos, ni Alemania, ni el Reino Unido lo ponen en duda. No sé si vamos a ver entonces una escalada de tensión en los próximos días o un poco se va a quedar aquí la situación. Yo creo que esta campaña tiene un tiempo, no sé cuál es ese tiempo, porque yo no estoy en el cuartel general de las Fuerzas Armadas israelíes, pero en un tiempo se parará cuando ellos consideren que el número de objetivos previstos ha sido consumado y que por lo tanto las capacidades militares de Hamás han sido suficientemente dañadas como para que durante un tiempo la posibilidad de que hagan daño a Israel pues ha quedado limitado. Uh-huh. Bueno, no sé si queréis comentar, Alejandro Cayetano. No, cuando hablabas de que, al margen de que está claro que el maestro Florentino nos ilustra sobre un asunto que tiene muchas vertientes, que se ha complicado y que informativamente también
hay una especie de enmarañamiento en las últimas horas. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, hoy precisamente el diario El Mundo, el despliegue que hace sobre, y además un editorial, sobre el particular, quizás desde una perspectiva que no era la habitual en él, o por lo menos no me lo parecía así, tan perfilada como hoy, pero yo hoy sí que recomendaría la lectura de la columna de Albiac en el ABC, donde hace un elogio, una referencia a lo que significa en una situación como la que estamos viviendo, pues determinadas posturas que se están adoptando en algunos gobiernos europeos, como por ejemplo el gobierno de Francia, el primer ministro francés, el señor Valls, que, bueno, con la prohibición de manifestaciones espurias supuestamente a favor del pueblo palestino, que derivan en lo que derivan. A mí me parece que eso es clarificar determinadas posiciones y que también evidencia que informativamente ahora, como siempre que sale el conflicto de Israel, conflicto palestino, en este caso está claro que es Israel y Hamás, pues hay una confusión un poco terminológica y ideológica y de planteamiento informativo en los medios españoles. Hay cosas que llaman la sobre atención todo y cosas que hay que subrayar. Porque parece que lo presentan solo por el número de víctimas, ¿no? En función del número de víctimas, quién es el malo y quién es el bueno. La información un poco, no sé, a lo mejor estoy equivocado y lo he leído como lo he leído anoche a las tantas, a lo mejor da la sensación un poco de, como ya se han llegado a 100 muertos, aquí hay que parar, y de modo que en Israel el gobierno se está pasando y son casi los malos. Y bueno, en fin, estamos hablando en unos términos que me parece que no es el planteamiento de lo que está en juego, ¿no? Esta historia no puede decirse, bueno, pues sí, ha sido muy contundente la respuesta de Israel, porque ya se ha pasado el límite de cuántas personas pueden morir. No sé, a lo mejor estoy haciendo una lectura grosera, pero me ha llamado la atención, la atención. Cayetano. Pues a mí me parece que, sin ser un experto en la materia, en estas cosas, siempre que surge el conflicto o una de las manifestaciones del conflicto, siempre en los medios españoles hay como posturas como muy predeterminadas y como muy llenas de prejuicios, ¿no? Y diciendo, bueno, ya se sabe que estos van a apoyar a los israelíes, estos van a apoyar a los palestinos. A mí en este caso me parece que, al menos en el inicio, hace unos días, bueno, pues decir que era una agresión de Israel a Hamás, cuando, en fin, Hamás estaba lanzando todo tipo de cohetes, de misiles, de bombas, pues me parecía un poco, al menos un poco llamativo, ¿no? La información que se podía leer en España, ¿no? Y ya por rizar el rizo, no sé si algún periódico lo recoge hoy, pero anoche lo estuve viendo, un Twitter que publicó ayer este líder indiscutible de la izquierda española llamado Cayo Lara, donde hizo declaraciones también. Sí, mezclaba los judíos con los israelíes, el conflicto en su día de los alemanes, de los nazis, o sea, una confusión ya total. No sé si lo tienes por ahí a mano. Sí, hay un corte de Cayo Lara de Izquierda Unida en el que habla y dice concretamente que lo que está haciendo Israel se llama solo de una manera terrorismo de Estado. Está sembrando el miedo, el caos con las ocupaciones territoriales, colonizando, asesinando, arrinconando a los palestinos e imponiendo de nuevo un inmenso muro de la vergüenza. Es lo que opina el líder de Izquierda Unida. Pero yo con el Twitter iba un poco más allá y decía eso, que lo que está pasando ahora era lo que hacían los nazis con los judíos, ¿no? O sea, sí, yo también lo leí, sí. Me pareció, bueno, aparte de bastante burdo y zafio, pero sí, esa traslación de... Sí. Cayo Lara no es precisamente un hombre que generalmente se manifieste con prudencia y con sutileza, ni que acierte, pero aquí chirriaba un poco más de lo habitual. De lo que esa izquierda... De lo que estamos hablando, sí. De lo que y hay un trasfondo muy curioso, y es por qué la nueva izquierda postsocialista, muy presente en el sur de Europa, acepta a los islamistas, que no a los árabes, como fuerza progresista. Este es un extraño maridaje que se ha producido, que es relativamente nuevo, porque desde que la Unión Soviética optó por una alianza con el mundo árabe, la izquierda se sumó a la posición soviética. La Unión Soviética ya no existe. El mundo árabe se ha fraccionado.
todo el mundo toma posiciones a partir del fraccionamiento. Estás con Fatah, estás con Hamas, estás con el rey de Marruecos o estás con los hermanos musulmanes. No puedes estar con todos. La izquierda postsocialista, la izquierda progre, el mundo de Podemos, la izquierda unida, no entra en estos detalles, no se molesta en intentar entender la lógica del proceso y sencillamente todos son buenos porque todos son antioccidentales y todos son antiliberales. Bueno, es una cosa burda, pero que refleja en gran medida la falta de ideas, de doctrina, de raíz, de criterio de la nueva izquierda, que está más preocupada por destruir que por construir y desde luego que no siente ninguna necesidad de entender los procesos en su justa medida. Bueno, no sé si también se puede percibir eso en el actual gobierno de Mariano Rajoy también, en parte. Bueno, esto es más delicado. Vamos a ver. No sé si te pongo en un compromiso. El gobierno en estos temas se divide en tres. Una cosa es la Moncloa, que no está, porque estos temas no les interesan. Otra cosa es exteriores, que está preso de dos cosas. Uno, de la tradición del ministerio, básicamente pijiprogre, y por lo tanto los palestinos son buenos y demás. Y el ministro de Asuntos Exteriores, que es un democristiano vieja usanza, que tiene también sus cosas. Y por lo tanto tienden a no acercarse demasiado a Israel y a tratar de entenderse con cualquier grupo terrorista, porque igual que con ETA, si hablas con ellos y tiendes puentes, puedes llegar a entenderte. Esta es una posición firme del conjunto del ministerio, del ministro y de los funcionarios. Por el contrario, el Ministerio de Defensa está en una línea absolutamente distinta, tanto por la tradición militar como por el análisis que se hace de los intereses de Estado. Está en una posición de firmeza contra el islamismo, contra el terrorismo y de apoyar claramente a aquellos regímenes que aportan estabilidad. Como exterior va por una parte, defensa va por otra y a Moncloa no le interesan estos temas, sencillamente no hay posición. Si uno repasa, y es un espectáculo, los comunicados de exteriores sobre este tema, lo primero que uno va a notar, si sigue estos asuntos, es que España no está en línea con los actores europeos. España no está con Alemania, no está con el Reino Unido y no está con Francia, que son países que se enteran, ¿no? Y que adoptan posiciones en el largo plazo. Aquí seguimos en la cosa pijiprogre, siguiendo al gran León, que es el intelectual de referencia en el ministerio, y quizá porque no se explica, ¿no?, demasiado, y lo que comentábamos antes, ¿no?, de que se presenta todos los conflictos un poco como que el malo es Occidente, ¿no?, que es el que puede aplastar a los de abajo y es el que lo hace, el que ejerce la fuerza, el que ejerce el poder. Siendo cierto, porque eso no te lo van a negar, que el agresor es Hamas, Israel no tiene derecho a usar la fuerza. Sí. ¿Por qué? Porque en el fondo, para ellos, ningún Estado tiene derecho, son posmodernos. La fuerza no es un instrumento en política internacional, es mucho mejor la rendición, que es por lo que están perfectamente preparados. No sé si hilando ya un poco también por el asunto de que en muchos aspectos Mariano Rajoy tampoco está en la política nacional o no se le ve, o al menos es lo que se le critica, que no esté actuando en el asunto de Cataluña. Sí me gustaría hacer referencia a dos noticias que encontramos hoy en la prensa sobre la corrupción que se registra en Cataluña, porque antes hemos hablado con Pablo Planas también de todos los escenarios que se están teniendo en cuenta para ese desafío separatista, y uno de ellos podría ser también todos los casos de corrupción que afectan directamente a Convergencia. Vanessa. La primera noticia, Maite, la encontramos en las páginas interiores del diario ABC. Dice que Convergencia ingresa de sus fundaciones 5 millones de euros sin justificar. Esas fundaciones son en concreto la Fundación Trias Fargas, rebautizada como Fundación Catalanista Demócrata CatDem, y la Fundación Fórum. Llevan 7 años consecutivos, ambas transfiriendo fondos a Convergencia. Entre los ejercicios 2006 y 2012, como decíamos, 5 millones de euros han salido de las arcas de esas dos fundaciones con destino a Convergencia, y hay que destacar que este miércoles se cumple el 5º aniversario del estallido del caso Palau. La segunda información que encontramos hoy en la prensa es en el diario El Mundo. Titula: Barcelona prima a la empresa del cuñado de Artur Mas, y dice que Trias otorgó a su consultora informática llamada Seidor, y de la que es jefe de proyectos, 1.200.000 euros en 2013 en contratos a dedo. De hecho, el año pasado se hizo con 44 contratos cerrados a concurrencia pública. Bueno, pues casi nada, ¿no? Una más, ¿no?, de todas las y noticias. El alcalde también, bueno, aquí sí. Es que no sé, la esposa de Artur Mas, el Ayuntamiento de Barcelona, que dio un paso al frente en el soberanismo, porque Xavi Trias, el actual alcalde, también es como en su momento Artur Mas, viene de la parte, digamos, más españolista o menos soberanista de los Arturos, por así decirlo, que hace 10 años no tenía nada que ver con, o 5,
con la deriva de que está ahora mismo Convergencia. Pero claro, es que resulta que la alcaldía de Barcelona, es decir, el alcalde de Barcelona, el señor Trías, que vamos a ver qué pasa con él, lo que publica hoy me parece que has dicho que era El Mundo, ¿no? Que también le estaba facilitando contratos singulares a la esposa de Artur Mas. Unos contratos que en algún momento alcanzan cifras como 1.200.000 o 300.000 euros. Dice, bueno, pero es que, como dicen en Cataluña, ni un pam de net, es que aquí no hay un palmito que se limpie, que esté limpio, es que no hay para dónde mirar. Bueno, pues hoy hay un columnista de La Vanguardia, hablando de Oriol Pujol, que, bueno, lo menciona relativamente, habla de Oriol Pujol, no habla de la corrupción, no habla de... menciona los ITV por aquello del que dirán, pero dice, bueno, es que Convergencia tiene que hacer una limpia. No dice tampoco que sea limpia por la corrupción, limpia porque eso no entra dentro de su columna, pero sí que es verdad que al hilo de lo que estamos hablando de Durán Lleida, de toda esta corruptela, que es corrupción, que forma parte ya de un sistema, que son 30 años de una forma de hacer política en Cataluña, sería necesario que alguien diera el primer paso y empezaran a hacer, por lo menos abrir algo las ventanas. No tiene ninguna pinta, vemos que cada día sale un asunto nuevo. El Ayuntamiento de Barcelona ya estaba antes tiznado por algunos episodios de corrupción, pero ahora, claro, es el Ayuntamiento de Barcelona ligado a la presidencia de la Generalitat, a la esposa del presidente de la Generalitat, bueno, pues a dónde hay que mirar, ¿no? A mí me parece que con todas las noticias es que claro, uno hace memoria y es una barbaridad, ¿no? El cúmulo de noticias de casos de corrupción en Convergencia, porque es que hasta antes de ayer, pero antes de ayer es antes de ayer... Y unió las noticias referentes a la familia Pujol, al padre, al hijo y a... Decenas de millones, es que se Claro, dice, bueno, entonces, a mí no me extraña dos cosas. Uno, que Podemos sea, según la encuesta de ayer del País, la segunda fuerza política en intención directa de voto. Segundo, que Esquerra Republicana, que yo creo que son los grandes beneficiados de toda la historia que está subiendo en Cataluña, hayan planteado presentar a un candidato fuerte para el Ayuntamiento de Barcelona, porque pueden ganar en Barcelona. Y tercero, que la señora esta de los scratches, Ada Colau, vaya a tener también. haya montado su plataforma y vaya a tener un resultado espectacular en Barcelona, ¿no? Entonces a mí no me extraña, es decir, entonces lo que yo no acabo de entender, o no acabo de o sea, Convergencia es que, es decir, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, se va a pegar una castaña espectacular, ¿no? Es decir, y el señor Trías pues dejará de ser alcalde dentro de unos meses, pero vamos, es decir, o sea, y saldrá por la ventana, es decir. Sí, pero no reacciona, no sé porque, si están también de acuerdo con lo que está pasando. Porque... No sé si estarán muy de acuerdo, pero efectivamente, bueno, cuando estás instalado en el poder y crees que tienes mecanismos y resortes para mantenerte en el poder, pero vamos, yo creo que todo apunta a que va a haber una revolución electoral en Cataluña y especialmente en Barcelona, es decir, en las municipales y de luego en Cataluña en las autonómicas cuando las convoque el señor Mas, pues claro, la encuesta de ayer del País, que más o menos coincidía en términos generales con otras encuestas, aunque quizás la novedad mayor era que Podemos, claro, es que si nos dicen hace 8 meses que una nueva formación política de extrema izquierda, nueva, en España, en Cataluña iba a adelantar a Convergencia de Unió y que Convergencia pasaba de ser la primera fuerza política a la tercera, y dices, bueno, y si nos dicen que el PSC pasa de ser la tercera fuerza política a sexta y que el PP queda en un partido marginal siendo la séptima, y dices, bueno, ¿quién ha hecho esta encuesta? Es decir, que están locos, ¿no? O sea, bueno, pues eso es lo que puede suceder. Entonces, a mí, todo el clima de corrupción que hay en Cataluña, aparte de que apesta, yo creo que es producto efectivamente de la crisis del sistema y de la crisis especialmente del sistema que hay en Cataluña desde hace mucho tiempo, ¿no? Hoy encontramos información, de hecho, sobre lo que podría hacer el gobierno de Mariano Rajoy en el diario El Mundo, sobre el Tribunal Constitucional. Lo cierto es que tampoco es que aporte mucha novedad, porque estamos todos a la espera de a ver qué hace una vez se conozca exactamente la norma por la que convocaría Artur Mas el referéndum, pero sí es cierto que en este caso apunta directamente a que podría ser el Tribunal Constitucional el que interviniera, ¿no?, ante Artur Mas directamente.
Así es, Maite, nos explica el procedimiento. Dice que el Gobierno parte de que Artur Mas podría aprovechar ese periodo de vigencia de la ley de consultas para realizar la convocatoria, pero que esa consulta quedaría suspendida de manera inmediata en el momento en el que el Constitucional admita a trámite el recurso del Gobierno contra esa ley. También puede ocurrir, dice el diario El Mundo, que el presidente catalán decía continuar con su plan y si Mas persistiese, el Ejecutivo podría acudir de nuevo al Constitucional. Puede pedir también una doble notificación, es decir, que se le entregue de forma personal y en mano a Artur Mas la notificación y así nadie podría alegar que desconoce la orden. Si aún así Artur Mas decide persistir en esa convocatoria, que tendría como consecuencia que el Constitucional trasladase el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Curiosamente, dice El Mundo, ninguna de estas iniciativas puede impedir que la consulta se lleve a cabo si sus convocantes concluyen que políticamente les compensa asumir las consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Pues ser condenados a una pena de multa de 3 a 12 meses y la inhabilitación especial para cargo público de 6 meses a 2 años. Hoy me gustaría destacar la columna de Santiago González en el diario El Mundo al hilo de este tema. Dice que el Gobierno es partidario de esa doble notificación y que a uno esto le parece vejatorio. Le recuerda el viejo chiste sobre las 2 medallas de oro que le iban a dar a determinado líder. La primera por tonto, la segunda por si la perdía. Y hace una recomendación, dice, aligeren las leyes de artículos inútiles como el 155 de la Constitución. Bueno, sí, es que al final se queda todo en manos del Tribunal Constitucional, como si les importara algo en la generalidad. Bueno, parece que sí que les va a importar. No sé si el procedimiento que hoy desvela El Mundo es por vía doble, ¿no? Primero la comunicación oficial y luego la comunicación en mano al propio presidente de la Generalitat y la comunicación del Constitucional al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que al fin y al cabo son funcionarios para que cumplan con las disposiciones de la ley. No sé si al final habla de que hay como un interregno de unos cuantos días, un vacío que podía aprovechar Artur Mas para dar el paso al frente, convocar y tirar para adelante y tirar por el camino del medio. No sé si eso al final, la información es estupenda, pero no sé si esa será la estrategia que va a seguir Artur Mas, por lo que cuentan la gente de Convergencia, que me da la sensación de que están esperando a que el Constitucional actúe y punto pelota, y a otra cosa mariposa, ya sean elecciones plebiscitarias o lo que sea. Pero sí que es cierto que eso evidencia, primero, que el aparato jurídico del Estado está preparando la fecha fatídica, se están moviendo, están preparando el asunto, y luego que el ministro de Justicia, en este caso en concreto, por lo menos en lo que se apunta desde el diario El Mundo, tiene más o menos los pasos bastante claros a dar para que la convocatoria de un referéndum ilegal no se lleve a cabo. Ahora, ¿que hay posibilidades de que se lleve? Sí, porque en efecto hay como una especie de hueco de unos días que ahí sí que te la pueden colar. Bueno, vamos a ver, yo creo, no he leído con detalle la información del Mundo, yo creo que lo que está previsto a la vuelta del verano es que el Parlamento de Cataluña apruebe la ley de consultas. Entonces, esa ley se recurre ante el Constitucional. Después del referéndum en Escocia, exacto. Bueno, y luego hay un segundo paso, que es la convocatoria expresa por parte de la Generalitat y su publicación en el Boletín Oficial de la Generalitat de la convocatoria del referéndum. Acto administrativo que también es recurrible por parte del Gobierno central, es decir, pero hasta que no aparezca en el Boletín Oficial de la Generalitat, desde el punto de vista administrativo, jurídico-administrativo, no puedes recurrir. En cualquier caso, yo creo que a día de hoy la única duda razonable que existe es si el plan B de Artur Mas es convocar elecciones anticipadas plebiscitarias el 9 de noviembre en lugar del referéndum o retrasarlas por conveniencia estratégica, pues para tensar más la cuerda, etcétera, pues no sé, a la primavera, en febrero-marzo del año que viene, ¿no? Pero a mí me parece que esa es la única duda razonable. Yo de verdad no veo a Artur Mas, y a toda la patulea pues de la Asamblea Nacional de Cataluña y a las Esquerra y tal, llevando el tema a un pulso pues que obligue a otro tipo de medidas, ¿no? Porque yo creo que ellos, como siempre hemos dicho, el nacionalismo son unos maestros en el victimismo,
Yo creo que la entrevista de esta semana, cuando sea, porque ya es un poco aburrido estar pendiente de cuando cierran las agendas estos dos señores, Rajoy y más. Esta semana. Bueno, pues no queda otra. Bueno, no, queda 28, 29 y 30, ¿no? De la semana que viene, pero vamos, ahí tiene que recibir también a Pedro Sánchez, después del 27, presidente del gobierno. Con lo cual no se nos amontonan las entrevistas. Tiene que ser esta semana. Esta entrevista, la reunión de Moncloa, yo creo que no da de sí más de lo que es previsible, más saldrá diciendo yo he querido, pero los hombres no han querido, pero el presidente no ha querido, vuelve a Cataluña con esa carga de victimismo, dejamos pasar agosto, viene la diada, gran manifestación otra vez de poder convocatoria, de sacar a la gente a la calle, de gestos, de pancartas, de fotos de Obama, yo qué sé, no sé lo que habrán pensado, ¿no? El otro día decían en un artículo suyo en El Mundo que iban a rodear a la delegación del gobierno, en fin, harán esas historias. Hacer la V, esa famosa. Claro. ¿No? De la EO, sí. Y yo creo que no más. Es decir, entonces, lo que nos queda por saber es eso, cuál es el plan B del señor Mas y de todos los que están impulsando el tema. Y bueno, pues ante la negativa del Estado, ¿qué hacemos? ¿Convocamos elecciones anticipadas? Pero claro, es que por otro lado dices, bueno, es que las encuestas son terribles para Convergencia. Entonces, o sea, es todo suicida. O sea, lo que ha hecho Mas es suicida. Es decir, porque ha llevado a Convergencia, bueno, va a perder el poder Convergencia. Es decir, va a ganar Esquerra Republicana. O sea, y es que el próximo presidente de la Generalitat va a ser Oriol Junqueras. Es decir, eso lo sabe. Eso sí nos sigue subiendo Podemos, porque... Bueno, hombre, yo espero que ya si Podemos cosas... ganar en Cataluña, pues ya apaga y vámonos, ¿no? Pero a lo mejor una fórmula pues no de acabar muy... con los problemas. Bueno, esa sí que sería la tercera vía. Sí, la súper tercera vía. Esa es una tercera vía más. Directa al precipicio. Pues no estaba muy lejos en las encuestas de Esquerra. No, la encuesta del País, y me parece que había una anterior del periódico de Cataluña que también le daba tercera fuerza, no segunda, ¿no? Hemos dado tantas vueltas ya a este tema que el gobierno y Convergencia han tenido tiempo de hablarlo por activa y por pasiva. Y en lo fundamental todo está pactado. Sí. Esto es una representación teatral, cada cual tiene que cumplir su función y demás. No va a haber referéndum, va a haber convocatoria de elecciones, no sabemos qué día, como comentaba Cayetano, y ahí lo fundamental, por lo tanto, es qué margen se da al plan B para que Convergencia pueda salvar la cara y no perder por demasiado las elecciones. Y ahí entramos en lo que ya es actualidad, porque en el fondo este tema del que hablamos es historia, es lo que se discutió hace semanas y meses. Ahora el tema está en la tercera vía, digamos, cómo el núcleo Prisa presente en el gobierno fuerza o no al presidente del gobierno a aceptar reformas en la Constitución. Sí, porque lo hemos visto a través del País en esa encuesta. Es clarísimo. O sea, el PP, que tiene, como siempre hemos dicho, distintas corrientes, básicamente dos almas, si se prefiere la terminología religiosa, pues hay una que se ha expresado recientemente a través de la voz de varios presidentes de comunidades autónomas conservadores, rechazando cualquier apertura en esta línea, y por otro lado hay un sector más vinculado a Prisa, muy presente en Moncloa, que está presionando al presidente del gobierno para que acepte la reforma de la Constitución. Eso es de verdad el tema de hoy. El tema de hoy, que es la forma de salvar la cara a Convergencia y Unió, salvar la cara a costa de la Constitución española, a costa de nuestra forma de entender lo que es España. Bueno, vamos a irnos a Telefónica. Esmeralda Ruiz, ¿qué novedades nos traes? Pues una muy buena noticia para los emprendedores, porque Telefónica abre ya la convocatoria de su tercera edición de los premios Ability, donde se reconocerán a los mejores proyectos tecnológicos que propongan, eso sí, soluciones para las personas con discapacidad, con dependencia o enfermedades crónicas. Pueden participar todos los emprendedores de cualquier punto de nuestro país que sean mayores de edad o equipos, siempre y cuando estén registrados aquí en España. El plazo para presentarlos está abierto hasta el 17 de septiembre. Pueden hacerlo en la web de Telefónica y el ganador recibirá 10.000 euros, Maite, para poder poner en marcha su proyecto. Pues casi nada. Muchas gracias, Esmeralda. Y también, antes de irnos a la bolsa, le recomendamos, como siempre, que se tomen Colacel, Vanessa. Pues sí, Maite, porque Colacel es un complemento natural que ayuda a reducir las arrugas, la flacidez y las estrías. Colacel funciona porque aporta todos los antioxidantes necesarios para retrasar el envejecimiento. Contiene además 5 gramos de colágeno hidrolizado que rellena las arrugas superficiales y también las más profundas, y además el ácido hialurónico ayuda a recuperar el volumen de la piel. ¿Y cómo lo tomamos? Pues solo 1 o 2 sobres al día fuera de las comidas. Bueno, pues seguimos en Es la Mañana de Federico. La previsión del tiempo nos dice que va a hacer un día muy bueno y caluroso en prácticamente todo el país. Los cielos van a estar despejados, se va a poder disfrutar
del buen tiempo, sobre todo para aquellos que estén de vacaciones. Suben, de hecho, las temperaturas después de un fin de semana bastante fresco en el centro y en el sur del país y también en el norte, donde en algunos puntos ni siquiera ha llegado todavía bien el verano. En Madrid ahora mismo estamos a 18 grados y vamos a llegar hasta los 30. La máxima se va a registrar en Sevilla con 35 y la mínima hoy va a estar en León, Burgos y Soria con 9 grados. Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Raúl Palacio, alcalde de Carranza, donde se encuentra la cueva de Pozalagua, ganadora del concurso El Mejor Rincón 2013 de la guía Repsol. El número de visitas en las cuevas de Pozalagua se ha duplicado. Nunca habíamos pensado que podíamos ver un aumento tan espectacular y es gracias a la promoción del concurso de Repsol. Vuelve El Mejor Rincón de la guía Repsol, un concurso donde pueblos enteros se vuelcan para que les conozcas. Ayúdanos a impulsar el turismo de nuestro país votando El Mejor Rincón 2014 en guiarepsol.com. Es la mañana. Es radio. Vamos enseguida a la bolsa, pero antes, Luis Fernando Quintero, recomendamos a nuestros oyentes cómo invertir en oro. Así es, todos sabemos que es el oro, la inversión en oro es una de las mejores maneras que tenemos, si no la mejor, de mantener el valor de nuestros ahorros, el valor de nuestras inversiones. Estamos protegidos ante crisis inflacionarias y también deflacionarias. Es una de las mejores recomendaciones que podemos hacer para mantener esos ahorros que tanto nos ha costado acumular. ¿Cómo podemos hacer esta inversión? Bueno, pues tenemos una empresa española que se llama Patrimonios Especiales y que, valga la redundancia, está especializada en facilitar este tipo de inversiones, siempre en oro físico, de la máxima pureza y recién salido de la fundición, y bueno, pues ellos mismos incluso nos pueden facilitar el modo de guardarlo de forma segura para que nadie, ningún amigo de lo ajeno, trate de quitárnoslo de encima. Sí, que hay muchos. Con Patrimonios Especiales podemos adquirir oro directamente en su tienda online, podemos acceder a www.patrimoniosespeciales.com o llamando al teléfono 91 827 3437, repito, 91 827 34-37. Bueno, pues ahora sí vamos ya a la bolsa. El IBEX 35 sigue con volatilidad muy baja, en este momento se deja un 0,24%, está cotizando en el entorno de los 10.500 puntos, que es más o menos el entorno en el que se movió la semana pasada, sobre todo a finales de la semana pasada. En el mercado de renta fija tenemos que decir que la prima de riesgo española está en 145 puntos básicos, con un bono español a 10 años que no se mueve, está en el 2,6%. Y bueno, en cuanto a las claves del día, hoy vamos a conocer el índice de cifra de negocio empresarial de mayo y los precios de vivienda del segundo trimestre. No sé si esto afectará demasiado a la evolución del día, pero bueno, en cualquier caso, a las 5:30 de la tarde, a cierre de mercado, sabremos qué es lo que ha sucedido. Bueno, pues muchas gracias, Luis Fernando. Y en la noticia de interés general de la ONCE, Silvia Ribeiro, ¿qué nos traes? Pues hoy una triste noticia, Maite. Ayer fallecía, como todos sabemos ya, Alex Angulo en un accidente de tráfico. Lo hacía cuando se dirigía en su propio coche al rodaje de un corte titulado Bendita Calamidad. A su espalda más de 60 películas y aunque no logró nunca un premio Goya, el actor fue nominado en 3 ocasiones como mejor actor principal por su papel del padre Ángel Berriatúa en la película El Día de la Bestia y como mejor actor de reparto en Gran Vázquez y Muertos de Risa. Sin embargo, seguramente que muchos de nuestros oyentes le recuerdan por su participación en numerosas series de televisión, por ejemplo, Hermanos y Detectives, Cuéntame, pero sobre todo por su interpretación de Blas en Periodistas. ¿Qué celebramos? ¿Tu ascenso? ¿Te parece poco? Madre, de verdad, deja que me he pasado yo todo el día andando de un lado para otro para no conseguir nada. O sea que no empecemos con cachondeo. ¿Y si no te han ascendido, qué hace tu nombre debajo del jefe local? Pablo me lo ofreció hace unos meses, pero le dije que no. Le recomendé a Luis para el puesto. Pues muchas gracias, Silvia. En nuestro pequeño homenaje seguimos en Es la Mañana de Federico. Volvemos enseguida. Tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Payá, hermano de Osvaldo Payá. Se cumple mañana 2 años de su muerte. Murió también Jaro Cepedo y vamos a hablar con Carlos Payá, como decimos, para saber un poco en qué situación se encuentra el caso. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, no sé si en los últimos meses, por lo que tengo entendido, han estado recabando pruebas para intentar demostrar que no se trató ni mucho menos de un accidente de tráfico, sino que fue un asesinato de la dictadura cubana, la muerte de su hermano.
Nosotros desde el primer momento tuvimos constancia de que esto no había sido lo que ha intentado explicar el régimen, y el principal elemento, además del testimonio de Ángel Carromero, fue ese primer mensaje que nos llegó, donde decía que otro vehículo les había sacado la carretera. A lo largo de este tiempo hemos presentado una demanda ante la Audiencia Nacional que fue desestimada. Ángel también, hemos pedido el indulto para Ángel Carromero, que también ha sido denegado, y todas las personas con las que contactamos nos dan detalles o algún tipo de información. La última, hace poco, una persona que vino de Cuba, un miembro del Consejo Coordinador de nuestro movimiento, Eduardo Cardé, nos comentaba que no era uno ni dos vehículos, se hablaba de hasta 5 vehículos que le estaban siguiendo ese día. No sé en este momento si tienen ustedes capacidad para seguir llevando a cabo acciones judiciales después de que hayan desestimado varias de las denuncias, como decía usted ahora mismo, que han presentado. Una opción que queda es acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, pero son procesos muy complicados, muy difíciles. También en los Estados Unidos, a través del Centro Robert Kennedy, se está también trabajando. Lo importante aquí es encontrar, y hacemos un llamado, ¿no?, a instituciones, a entidades. Ya se pidió en el Parlamento Europeo una investigación internacional, porque, repito, todos los elementos que hay apuntan a que esto ni siquiera que haya sido un accidente provocado, es que no fue accidente, fue un golpe trasero pequeño, y a partir de ahí procedieron a ejecutar a Osvaldo Payá y luego en el hospital a Harold Cepero. Bueno, no sé si se sienten ustedes respaldados por la comunidad internacional o por el gobierno español. No, para el gobierno español en ningún caso. La comunidad internacional ha habido apoyos el año pasado en la ONU, muchos premios Nobel y personalidades pidieron en Ginebra una investigación. En el caso del gobierno español, pues el gobierno se ha alineado con las tesis del régimen cubano, no así el Partido Popular. Muchísimas personas del Partido Popular se nos acercan y nos comentan que no están de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno, pero bueno, es su partido, ellos son los que tienen que decirlo en su propio partido. De todas formas, agradecemos la solidaridad que nos transmiten muchísimas personas y entidades para encontrar la verdad sobre este caso, que lo importante de la verdad en este caso no es solo que se haga justicia, sino que cese la impunidad. Ahora mismo en Cuba, sistemáticamente, otros disidentes son amenazados, y les comentan que les puede pasar lo mismo que le sucedió o que le hicieron a Osvaldo y a Harold Cepero. Carlos Payá, ya por último, quería simplemente preguntarle un poco qué le parece lo que está ocurriendo en nuestro país con líderes como Pablo Iglesias, que están adquiriendo muchísimo protagonismo y a los que se le está dando muchísima voz, que defienden dictaduras como la cubana, que usted, por supuesto, conoce muy de cerca. Bueno, en este caso, y no somos muy dados a entrar en cuestiones internas, aunque yo también soy español, pero en este caso, este señor, el año pasado, decía que el Movimiento Cristiano Liberación había emprendido una campaña contra Cuba. Y nosotros decimos, ¿cómo que una campaña contra Cuba por querer buscar la verdad? Lo que vemos en estos personajes, y así lo expresábamos en una carta abierta que hicimos al diario La Razón, es esos tics tremendistas, voluntad clara de defensa de las dictaduras. Y la gran pregunta es, ¿y si un día ellos tienen esa oportunidad, van a hacer lo mismo que sus idolatrados Che Guevara, Chávez o Castro? Esa es la pregunta que tendrían que contestar. Si ellos admiran tanto esa dictadura, ¿van a hacer lo mismo aquí si un día tienen oportunidad de gobernar? Sí, esa es la pregunta que nos hacemos todos y que esperamos que sea negativa en caso de que sucediera. Pues don Carlos Payá, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Un saludo. Un saludo, buenos días y muchas gracias. Hasta luego. Bueno, se refería de hecho Carlos Payá también a miembros del Partido Popular, precisamente como Esperanza Aguirre, ¿no?, que han estado siguiendo muy de cerca todo lo que ocurría con Osvaldo Payá, que han reclamado también el indulto para Carlos Carromero. Sí. Y precisamente hilamos con la información que le encontramos hoy en Libertad Digital sobre lo que está ocurriendo en Madrid, muy relacionado con Podemos también, precisamente.
Así es, Maite, una información de Pablo Montesinos en la que se hace eco de voces internas del Partido Popular. Titula: altos cargos del PP creen que solo Aguirre puede dar la batalla de Madrid y aseguran que Aguirre dirá que sí a Mariano Rajoy. Todo habría de solucionarse, dice Pablo Montesinos, tras el mes de agosto. Los más posibilistas creen que Ana Botella acabará dando un paso atrás. Yo creo que saldrá de ella, dice un alto cargo. Sabe que está sola, le basta con leer los periódicos. Coincide un importante diputado de la Asamblea de Madrid. No da, ese es el problema, no ha conseguido quitarse. Él es la mujer de Aznar. Esto es lo que dice un miembro de la Dirección Nacional. Aguirre sería la primera. Soraya Sáenz de Santa María, según las informaciones de Pablo Montesinos, aparecería como segunda opción, pero muy pocos opinan que realmente ella quiera o que Rajoy quiera que su vicepresidenta se vaya de su lado. Como último apunte, introduce un nuevo ingrediente y dice la posibilidad de adelantar las elecciones generales y hacerlas coincidir con las municipales y autonómicas. En tal caso, la batalla la estaría dando el propio Mariano Rajoy. Destacamos también nuestro editorial, que también versa sobre este tema. Lanza una pregunta a nuestros lectores de Libertad Digital y aprovechamos para lanzarla también en esta mesa de tertulia. Dice: ¿qué hará Mariano Rajoy? ¿Se tragará su animadversión por lo que dice y representa Esperanza Aguirre y antepondrá los intereses de su partido, que de ninguna de las maneras puede permitirse perder semejante plaza, la de Madrid? Bueno, se juega todo en Madrid. No sé lo del adelanto electoral, si realmente se produciría o no, porque me da que los políticos tienden a alargar lo máximo posible, ¿no?, el permanecer donde están. Pero sí es cierto que en Madrid se va a jugar prácticamente lo que pueda ocurrir en esas elecciones generales, o va a ser por lo menos un termómetro de lo que puede suceder, y se está hablando de la posibilidad de que se pierda esa mayoría absoluta en el Ayuntamiento o también en la Comunidad de Madrid. Bueno, Madrid como gran símbolo, pero yo creo que hay otras plazas, por ejemplo Valencia, sí, también muy nada desdeñables para lo que es el PP, en términos... siempre se ha dicho que Madrid y Valencia son los dos graneros, junto a Castilla y León, del PP, ¿no? Bueno, a mí la noticia de Pablo Montesinos me parece que está llena, independientemente de sus buenas fuentes, etcétera, vista desde fuera está llena de lógica. Es decir, o sea, el PP tiene que apostar por el mejor candidato o candidata en Madrid, ¿eh? Y no hace falta ser Arriola, ni falta que hace parecerse a él para intuir que la mejor candidata es Esperanza Aguirre, que además tendría un efecto tirón si va de candidata al Ayuntamiento de Madrid para la comunidad, ¿eh? Ahora, eso tiene, en mi opinión, varias incógnitas abiertas. Una, que Esperanza Aguirre quiera, cosa que yo no lo sé, porque ella no se ha manifestado, por lo menos claramente. Ella dice que está en una segunda línea de la política, que es presidenta del PP de Madrid, tal, o sea, nunca ha dicho yo quiero ser candidata, ¿eh? Dos, una incógnita nada desdeñable tampoco es que Rajoy, como dice la información o como dice el editorial, pues cometa o sea humilde y le llame a Esperanza Aguirre y le pida que sea la candidata porque es la mejor. Bueno, yo, conociendo un poco a Rajoy, pues no lo sé, o sea, no me atrevería. Va a ser difícil que lo haga, ¿no? Seguramente a lo mejor a la fuerza ahorcan, como dice el refrán, ¿no? Bueno, pero evidentemente, y luego lo que sí creo que es importante es que todo este tema, como también reclaman varias voces dentro del PP, no se alargue en exceso. Es decir, o sea, Rajoy no puede repetir el modelo Andalucía o repetir el modelo Cañete. Es decir, que es que hasta el último momento tuvo a toda la gente con el alma en vilo y luego ya la designación absolutamente a dedo o a dedo con SMS, como fue en el caso de Cañete, ¿no? Yo creo que esto, en pura lógica, tendría que resolverse en septiembre, resolverse públicamente. Otra cosa son las gestiones que durante agosto, las conversaciones que el presidente o Cospedal o quien sea tengan que mantener, pero esto debería, ante la opinión pública, estar resuelto en septiembre. Mi intuición, yo veo a Esperanza Aguirre en los últimos días muy activa, cosa que me parece que está haciendo bien en el tema de dar la batalla ideológica a los de Podemos, ¿no? Es decir, este fin de semana tuvo un debate bastante largo y bastante duro con Pablo Iglesias en La Sexta. Ayer... Sí, de hecho tenemos el sonido, Cayetano, si me permites un segundo, y lo escuchamos a Esperanza Aguirre hablando, discutiendo, ¿no?, con Pablo Iglesias en La Sexta, donde le reprochaba, entre otras cosas, precisamente que no condenara la dictadura cubana, antes que hemos hablado con Carlos Payá, ni tampoco la dictadura venezolana. No sé si podemos oírlo.
Lo importante aquí es saber, Pablo Iglesias, ¿qué opina? ¿Está contra ETA? Pues que lo repita conmigo. Los etarras son unos asesinos. Vamos, don Pablo, se ría, dígame. Un momento, por favor. Los etarras son asesinos. Señor Aguirre, a mí no me toma la lección nadie. No, Y yo me no va a se la permitir, tomo, usted es el me va a permitir, no me interrumpa, Yo le pido, no me interrumpa. por favor, que repita conmigo. Los etarras Yo mientras, son asesinos. mientras usted hable no le voy a interrumpir, pero ahora le voy a hacer yo alguna pregunta, porque parece que a usted no le gusta responder a preguntas. Parece que usted está muy preocupada por esto de los derechos humanos. Su primer viaje oficial fue a China, ¿verdad? Un país denunciado sistemáticamente por Amnistía Internacional. En 2013, el Partido Popular firmó un acuerdo de amistad con el Partido Comunista de China. ¿Ha preguntado usted a Rajoy por esto? Bueno, en otro momento dado, por cierto, también aprovecho para hablar de ello. Pablo Iglesias también le reprocha o reprocha a Esperanza Aguirre, aunque no sé muy bien por qué a ella, el pluralismo informativo, ¿no? Y ataca directamente a Telemadrid y a Libertad Digital, efectivamente. Un pluralismo que ya hemos escuchado cómo interpreta Pablo Iglesias en muchas ocasiones, que es simplemente controlar los medios de comunicación, que es lo que ha pedido en alguna ocasión, o que no sabemos si interpreta como las dictaduras de Venezuela o Cuba, donde se cierran medios de comunicación y donde no hay directamente. Permíteme acabar. Yo la veo a Aguirre muy, muy activa en estos días, dando una batalla, ideológica, si se puede llamar así, a Pablo Iglesias. Yo creo que eso está bien. Que eso puede ser un síntoma de que ella tiene ganas y que tiene hambre de balón, como se dice en términos futbolísticos, pues es posible, o seguramente a lo mejor obedece exclusivamente a su manera de entender lo que debe ser ahora mismo la batalla del Partido Popular contra Podemos, ¿no? Que por cierto, algunas encuestas le daban ya también como segunda fuerza política en Madrid, por encima incluso del PSOE. Entonces yo creo que en ese sentido hace bien Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid, pero en fin, volviendo al tema de su candidatura, yo creo que saldremos de dudas después del verano. Yo creo que sin lugar a dudas sería la mejor candidata para el PP, pero claro, el señor Rajoy tiene la última palabra, ¿no? Y con Rajoy nunca se sabe en estos temas, ¿no? Hombre, yo creo que nunca se sabe, es verdad, pero al final Rajoy, por lo que tenemos visto, hace lo que van diciendo las encuestas, es decir, lo que dice el señor Arriola, y más en una plaza clave que tiene razón. Valencia y Madrid son fundamentales para el Partido Popular y las dos están en grave riesgo de continuidad en el gobierno del PP, que pinta muy mal ahora mismo todas las encuestas. Al final yo creo que hará lo que digan las encuestas. Rajoy toma las decisiones siempre no de forma muy agitada ni muy acelerada, sino más bien a su ritmo. Es evidente que es necesario hacerlo pronto, posiblemente en septiembre, como le sugiere tanto Ignacio González como gente del Partido Popular. No sabemos si eso lo hará tan pronto, me da la sensación de que no, y además hablando con gente del PP, con algunos varones y algunos dirigentes de distintos territorios, dicen que de momento ellos hasta enero no tienen indicaciones de que empiecen a hacer listas y de que empiecen, de modo que me parece que es una baza que se pierde. Pero por volver al asunto, Esperanza Aguirre ahora mismo está claro, la información de Pablo Montesinos es lo que sería una garantía de que pueden tener posibilidades, una garantía, pero falta todavía mucho tiempo. Con lo demás que hay ahora mismo, pues claro, la batalla de Madrid es el Ayuntamiento de Madrid, que luego redunda en las elecciones en la comunidad. Pero el efecto Podemos es muy importante en toda España, ya lo estamos viendo, y a mí me da la sensación de que hay poca gente dentro del PP que se está moviendo. Sí que vemos Esperanza Aguirre que se tira al cuello de Pablo Iglesias y además que no se corta un pelo, hace lo que se tiene que hacer. Pero hay un debate dentro del PP, incluso dentro del gobierno, de si hay que darle bolilla o no hay que darle bolilla a Podemos. La historia lo vimos el otro día en la escuela de verano, que muchos de los oradores le sacudieron, le dieron algún pellizquito de monja a Podemos, tal y como los dan ellos. La verdad es que era un poco desequilibrado. Pero sí parece que una vez que la vicepresidenta del gobierno incluso en su intervención le dedicó buena parte de la intervención al fenómeno Podemos o al partido Podemos o a lo que pueda ocurrir con este partido, yo creo que ya se ha decantado esta disyuntiva de se le hace caso, no se le hace caso, y ahora mismo la estrategia es la que está haciendo Esperanza Aguirre.
A Podemos hay que desenmascararlo en todos los medios, en todos los ámbitos, en todas las plataformas, en todas las fórmulas, porque si no, al final se quedan con la tostada. Y al final también es o Podemos o el silencio. Y con el silencio es evidente que no se consigue nada. Esperanza Aguirre es un animal político, a diferencia de la mayor parte de sus compañeros del Partido Popular, que son sencillamente funcionarios con ambición, que son cosas muy distintas. Esperanza Aguirre entiende la política, los demás quieren estar en posición de poder por distintas razones. Esperanza Aguirre actúa de forma muy natural, porque entiende los procesos. Evidentemente, en la Comunidad de Madrid, ella es la candidata natural. De aceptarlo tendría un problema, explicar por qué se fue. Sí, eso es cierto. Si quiere estar en política, porque se fue siendo presidenta de comunidad autónoma y en pleno mandato. No lo ha explicado. Sabemos por qué se fue, pero eso entra en contradicción con su vuelta. Pero bueno, como se quedó en el PP, igual... Sin duda, pueden... ya es jefa de partido. Claro, Su vuelta, todos lo sabemos, y sobre todo sabe Mariano Rajoy, que de tonto no tiene un pelo, tiene poco que ver con el Ayuntamiento de Madrid. Si vuelve al núcleo de poder del partido en defensa de una política, que es la que no se está haciendo. Y vuelve cuando los problemas le llegan a Rajoy. Ella se ha ido el tiempo que Rajoy estaba fuerte, porque no había elecciones. Ahora llegan los momentos complicados. Llegan las catalanas adelantadas, donde el PP va a desaparecer. Llegan las locales autonómicas, donde van a sufrir un fortísimo desgaste. Incluso en lugares donde no pueden ganar, como es Andalucía, van a perder votos, que ya es rizar el rizo y la demostración de la incompetencia. Y en un año hay presidenciales, donde si el PP no saca la absoluta, lo más probable es que pierda el gobierno. Por lo tanto, la vuelta de Esperanza es tema mayor, y para Mariano Rajoy el problema no es si la acepta o no en el Ayuntamiento de Madrid, es si le da cancha o no en el poder, porque si Esperanza gana en Madrid y arrastra a la comunidad autónoma a una victoria, Madrid se convierte en el Fortín, y quien controla el Fortín controla el partido. Pero ¿vosotros creéis que se va a echar Mariano Rajoy en manos de Esperanza Aguirre para salvar un poco la cara al Es que la disyuntiva es la que dibuja a Florentino, o sea, o gana Madrid o pierde Madrid. Si gana Madrid le da cancha a Esperanza Aguirre, porque efectivamente una victoria en Madrid que seguramente vendría acompañada de una derrota en otros sitios, porque Fabra, por ejemplarizar, Fabra no tiene ese efecto que tiene Esperanza Aguirre en Madrid, Fabra no lo tiene en Valencia, ¿no? Entonces, si al final se puede presentar el día de las elecciones municipales como un gran triunfo de Esperanza Aguirre, personal suyo en Madrid, y derrotas parciales del PP en otras capitales de provincia, en otras comunidades autónomas, pues en ese sentido tiene razón Florentino. Y lo único es la disyuntiva de Rajoy, o darle cancha a Esperanza Aguirre sabiendo que le da cancha a un adversario político dentro de su partido, o se arriesga a perder Madrid unido a Valencia y a otros sitios que le dejan en una situación muy mala de cara a las generales, ¿no? Pero no sé si eso implicaría que se ha tomado algún tipo de decisión, al menos en el Partido Popular, después de las elecciones europeas. Y no parece que los análisis internos vayan por ahí porque no se dan por entenados. No parece que se hayan tomado muchas... Hombre, la verdad es que no parece que se dan por enterados, pero la posibilidad de que a malas, o sea, antes del riesgo de perder el Ayuntamiento de Madrid y la Alcaldía de Madrid, siempre dando por hecho que Ana Botella está ahora mismo en los sondeos algo por debajo de Esperanza Aguirre, que tampoco... Esperanza Aguirre siempre dice, a mí me encantaría que me enseñaran los sondeos, porque es verdad que hay mucha gente que habla de sondeos y tampoco está tan claro que existan tales sondeos. Yo he visto alguno, pero cuidado que hay mucha gente que está tirando ahí de Imagínate Express, por decirlo de algún modo. Es verdad que tiene más garantías de mantener Madrid, de mantener el gobierno del Partido Popular en la Alcaldía de Madrid, Esperanza Aguirre, hoy por hoy. Eso está claro. Y yo creo el pragmatismo de Rajoy, por decir un adjetivo calificativo y algo positivo del presidente del gobierno, le llevaría a que no le duelen prendas, y si necesita llamar a Esperanza Aguirre, la va a llamar y le va a decir, oye, te necesito para la Alcaldía de Madrid. Eso, tal cual, yo estoy convencido de que lo hará. Que luego tendrá sus derivadas, claro que puede tener sus derivadas. Que una victoria de Esperanza Aguirre en Madrid, en el Ayuntamiento, incluso a lo mejor alcanzando
la mayoría absoluta que se puede conseguir, pues sería, como una especie de cataclismo que se extendería por toda la red del Partido Popular en otras comunidades, en otros ayuntamientos, en otros territorios donde a lo mejor el resultado no se consigue tan importante, tan positivo para el PP. Y eso ya estamos en la antesala de unas generales. Por lo tanto, ese paso lo tiene que meditar bastante Mariano Rajoy. Está claro que le interesa a Esperanza Aguirre, que yo creo que sí que le interesa. Siempre ha dicho que quiere ser alcaldesa de Madrid, eso no lo ha negado nunca. Y ahora está hiperactiva, está muy activa y muy combativa y muy aquí estoy yo. Pero que dé el paso Mariano Rajoy, sí, yo creo que lo dará si no hay más remedio. El Partido Popular se ha enterado de las elecciones europeas. Otra cosa es que por criterios de imagen más acertados o menos acertados, hayan decidido restar importancia hacia el exterior. Pero están muy afectados y muy preocupados porque saben que hay un divorcio entre una parte importantísima de su electorado que no entiende y que critica profundamente la política que están siguiendo. Por otro lado, el gobierno, el partido y sus 10 millones de electores potenciales están marcados por lo que podríamos llamar el síndrome de la UCD. La derecha ha vivido una etapa desastrosa y no quiere volver ahí. De ahí que no se votara a Vox, que hubiera sido lo normal. Los franceses han votado al Frente Nacional no porque quieran al Frente Nacional, sino porque quieren enviar una bofetada a Hollande y a Juppé y a los ingleses han votado a UK Independent no porque quieran ese partido, sino porque es un instrumento para dar bofetadas. Las europeas, dar bofetadas es gratis y por lo tanto lo haces. En España hemos sido tan conservadores, los conservadores, que ni siquiera hemos utilizado a Vox para dar una bofetada a Rajoy por miedo a volver a la OCDE. El síndrome está ahí. Y eso hace que la gente trate de no escenificar divisiones. El partido trata de mantenerse unido, pero están unidos en el miedo, están unidos en la inseguridad y están unidos sabiendo que van a pegarse una bofetada monumental en autonómicas y en locales. Pero al mismo tiempo creen que si se mantienen unidos y si subrayan la idea, o dos ideas, una, la recuperación está en marcha, verdad a medias. Dos, ya no existe el PSOE, que era malo, ahora es algo mucho peor, que es Podemos. Eso puede cohesionar y salvar los muebles, y están ahí. El problema es, frente a Podemos, ¿qué es más útil? ¿Rajoy o Esperanza Aguirre? Ante la recuperación, ¿qué es más útil? ¿El ministro de Hacienda o Esperanza Aguirre? Claro, y luego, yo creo que hay otra cuestión, en mi opinión, que no es baladí, que es que las cosas están cambiando a tal velocidad que lo que puede ser el proceso de designación de candidatos, yo creo que el PP y Rajoy en concreto tendría que cuidar mucho las formas, es decir... Sí, viendo lo que está ocurriendo en el PSOE. Vamos, ¿no? a mí me parece ya que el dedazo de Rajoy sobre Moreno Bonilla, o el dedazo de Rajoy, o el retraso de Rajoy y la forma en que le comunicó y designó a Arias Cañete candidato de Europa, si lo vuelve a repetir con algunos candidatos autonómicos, por ejemplo Madrid, a mí me parece que da una imagen horrorosa. Es decir, porque las primarias del PSOE te pueden haber parecido más o menos serias o tal, pero han votado 130.000 militantes del PSOE. Otros partidos políticos van a tener primarias para elegir candidatos a las autonómicas. UPyD los va a tener, el propio PSOE va a tener primarias. Entonces, yo pregunto, ¿alguien duda que si hubiese primarias en el PP de Madrid para elegir candidato a la alcaldía y al ayuntamiento y a la comunidad y Esperanza Aguirre se presentase al ayuntamiento, barrería en esas primarias con cualquiera de los otros candidatos, llámese Ana Botella, llámese Cristina Cifuentes, llámese quien quisiese presentarse al ayuntamiento? Bueno, ¿por qué no se hacen primarias? Es decir, entre los militantes del PP de Madrid. No, además, no solo viendo la imagen que se ha dado, sino el resultado de las europeas y que eso ya está cambiando. Hombre, a lo mejor hay una parte del electorado del PP que las primarias le parece una tontería y, como dice Alfonso Alonso, no forman parte de la cultura del partido, ¿no? Pero es que estamos ya en otro tiempo político, ¿eh? Es decir, y estas cosas son muy importantes. Y puede haber una parte del electorado del PP que diga, oye, yo estoy harto de que el señor Rajoy me designe a dedo a los candidatos y, por lo tanto, no les voto. Sobre esto mismo, quisiera subrayar una idea. El dedo no es muy democrático, la derecha española no es muy exigente, pero al final hay una cosa que es la autoridad. Si el dedo se utiliza para elegir incompetentes, al final el instrumento es rechazado.
El despotismo ilustrado está bien visto por la derecha. La derecha no tiene una gran tradición democrática y no lo valora mucho. No, de hecho critican las primarias en general cuando se les pregunta. Pero lo que quieren es candidatos de cierto peso. Claro, en estos momentos el PP tiene algunas comunidades autónomas, incluso las dos más complicadas, Cataluña y País Vasco, a dos señoras que no hay por dónde cogerlas, que no dan talla de ninguna manera. Y eso ya la derecha empieza a llevarlo mal. Por lo tanto, estoy con Cayetano. Hay que cuidar el instrumento. Puede ser las primarias, puede ser congresos, puede ser lo que sea, pero un instrumento que legitime y, sobre todo, utilicemos el instrumento para elegir gente capaz. El PP, como en general la política española, está sufriendo una desamortización de activos. O sea, la gente de calidad no quiere estar en política porque no es un lugar ni decente ni atractivo. Ya estar huele mal, porque hay tanta porquería que la gente se pone muy inquieta. Pero es que además no es un lugar atractivo para hacer carrera porque estás rodeado de gente no competente. Eso el PP lo tiene que cuidar y mucho. Y Mariano Rajoy no parece que esté precisamente preocupado por el tema. Bueno, ¿qué nos dicen los oyentes en Twitter, Vanessa? Pues en nuestro Twitter, Maite, @lamalana de FJL, se está hablando sobre Cataluña. Miguel García, por ejemplo, nos dice: el control de la educación y la lengua ha sido fundamental para fomentar el odio a España. Y se pregunta, ¿se imaginan que esto pasara en Estados Unidos, un país en el que se fomenta el amor a la nación? José nos dice: los ciudadanos queremos una nación, un Estado central fuerte y no un Estado federal ni autonómico. Y lo más retuiteado, Maite, hasta ahora tenemos que decir, son las declaraciones de Carlos Payán, esa entrevista que acabamos de escuchar, en las que dicen: no nos sentimos en absoluto respaldados por el gobierno español. Bueno, pues muchas gracias, Vanessa. ¿Y qué nos dicen en Esmeralda los oyentes en el contestador automático? Pues hay dos temas principales de debate. Por un lado, la situación en general en el Partido Popular, Moreno Bonilla y su plan de renta para todos y ese encontronazo televisivo entre Esperanza Aguirre y Pablo Iglesias. Y por otro lado, la propuesta de Pedro Sánchez de reforma de la Constitución. Bueno, Esmeralda, ¿por qué asunto empezamos? Bueno, pues empezamos, si te parece, por la situación en la que queda el Partido Popular, bueno, tras el avance de Podemos en las encuestas, las promesas de Moreno Bonilla y el encontronazo televisivo entre Aguirre y Pablo Iglesias. Nuestros oyentes son muy críticos con estos temas y a Rajoy le piden que se mueva. El señor Bonilla no va a llegar nunca a nada cuando dicen ustedes, hay mucho paro, que no importa, que a los de andaluces que viven allí no le importa. Ellos quieren su paga. Rogaría que no llamen líder a Moreno Bonilla. Llamémosle dirigente y gracias. Yo lo único que tengo claro es que el PP ya lo único que es Esperanza Aguirre. O sea, el resto del PP no sirve absolutamente para nada. Estamos viendo cómo son incapaces de luchar contra la corrupción, de cumplir su programa electoral. Pedirle a Mariano Rajoy que se pronuncie cuanto antes, que hay que actuar ya. Podemos estar atacando de una forma tremenda y todos los medios de comunicación, bueno, se están a su servicio, la mayoría, y esto no puede ser porque es una irrealidad y es, bueno, pues un contrasentido. Mariano, ¿te das cuenta de a dónde conduce tu inanición? Tu pasar absolutamente de todo. Pues ahí lo tienes en Cataluña. Mariano, despierta ya y anda, haz cumplir la ley. Bueno, lo cierto es que no sé si iría en contra de hay su una propia gran confianza en el presidente del gobierno hoy entre nuestros oyentes. La frase evangélica no es despiértate y anda, sino levántate y anda. Está bien traído, despiértate y anda, sí. Aunque las circunstancias obligan a que despierte, a que esté bien despierto. Sí, pero no queda otra. De momento en Cataluña lo estamos viendo, estamos ya a finales de julio y es ahora cuando se va a reunir con Artur Mas, todavía no ha dicho muy bien No cuáles tenía son por los qué planes. reunirse tampoco, desde luego, no nos engañemos. Ahí me da la sensación de que todas esas invocaciones al diálogo son mentira. En esto estoy con lo que dice Florentino. Toda esta historia es una patraña como la copa de un pino y que le interesa mucho más a Artur Mas que al presidente del gobierno, por supuesto, pero que todo lo que se tiene que negociar, hablar y lo que sea, está ya más que dicho, hecho y bendecido. De modo que si nos gusta la representación y el paripé, pues bendita sea la entrevista a voz con luz y taquígrafos y para que sea imágenes en las teles y portadas en los periódicos, pero no va más allá, no nos engañemos. A mí del tema de Cataluña hay una derivada que antes Florentino de alguna manera lo ha dicho, que a mí cada día me sorprende más, que es decir, la posición del Partido Popular electoralmente hablando en Cataluña, o sea, es la séptima fuerza política. Entonces, lo que me sorprende es que cada vez que veo a Alicia Sánchez Camacho en un acto tal, está encantada de haberse conocido. Y digo, pero dice, oye, pero que te tienes que ir a tu casa.
que Sí, es sí, que, de hecho, se que has habló- hundido al Partido Popular. Quiero decir, o sea, Se habló que de no la posibilidad recupera. de que fueran las ¿Eh? listas europeas, ¿os acordáis? Antes de Sí, que se conociera eso fue Cañete y tal, ¿no? y no, Pero sigue entonces, ahí en oye, el PP entonces, catalán. ¿y Rajoy qué hace? ¿Qué decir en Cataluña? O sea, ¿cómo no se da cuenta que no puede ser tener el partido que gobierna en España no puede ser la 7ª fuerza política en Cataluña, la 4ª en el País Vasco, no existir en Navarra, porque es UPN, el PP no existe. En Andalucía te han sacado 10 puntos la Susana Díaz. Bueno, pero a mí lo de Sánchez Camacho de verdad, o sea, es de los síntomas que dices, ¿cómo está el PP? O sea, si esta señora, en este caso señora, vamos, si fuese señor le diría lo mismo, tenía que haber sido a su casa, pero hace ya tiempo, porque es que te ha superado Ciudadanos. Al PSC no le ganas, que decir, tal como está el PSC, que decir, o sea, y dices, bueno, entonces a mí eso me sorprende, porque si Camacho no se va, pues oye, pues para eso está Rajoy, para eso está María Dolores de Cospedal, para decirle, oye, ¿no te parece que a lo mejor sería conveniente un relevo? Es que se ha ido hasta Pera Yo he Navarro. preguntado a la gente del PP sobre este tema, que evidentemente es fascinante y a todos nos tiene parapléjicos, ¿Y qué explicación dan? 2. Una, Fernández Díaz. el presidente Rajoy estaba considerando el tema muy seriamente y descubrió que se había pasado el arroz casualmente. Él, que es un gran maestro de los tiempos, pensó que si se adelantaban las catalanas ya no había tiempo para presentar a la alternativa. El segundo argumento, que da de más peso, es no hay alternativa. O sea, ya el PP catalán no tiene a nadie medianamente de nivel. Siempre nos queda Fernández Díaz, uno de ellos. Es decir, me da lo mismo que sea Jorge, que sea... Uy, pero dar esa batalla en Cataluña es Alberto duro, va a las Siempre nos quedará municipales, los Fernández Díaz, no lo movamos, Alberto, en No. las municipales, que oye, no nos engañemos, Esquerra tiene 2 concejales y el PP tiene 8, ha mantenido dentro de lo que Barcelona, cabe sí. en Barcelona. Con lo que decís, a mí me da la sensación de que hay más que... Mariano Rajoy yo no sé si desciende a esos niveles de andar escrutando a ver quién va en determinadas comunidades, pero Pues sí debería, que la debería. labor de Jorge Moragas con Alicia Sánchez Camacho me parece que es determinante. La labor, y me refiero a labor en general. Esmeralda, un último asunto. Cataluña es el otro frente para nuestros oyentes por esa reforma de la Constitución que promete Pedro Sánchez y el sentimiento de nación que ahora proclama el nuevo líder del PSC, Miquel Iceta. Pero señor don Pedro Sánchez, ¿qué más le quieren hacer a España? Ya la dividieron en 17 trozos. ¿Ahora qué quieren? 17 cortijos. Los españoles no deberíamos permitir que ningún político debería de tocar la Constitución. La Constitución es de todos los españoles y todos los españoles tenemos derecho a opinar. Qué horror oír a los socialistas, sobre todo al nuevo presidente que va a ser este guaperas de Pedro Sánchez. O sea, que ahora van a arreglar, ahora van a ponerlo todo patas arriba otra vez, ¿no? O sea, vienen con unas propuestas que, vamos, para echarse a llorar. Sobre la reforma de la Constitución. Lo que tenéis que reformaros sois vosotros, los políticos, que lleváis más de 30 años incumpliéndola. Lo que tenéis que hacer es una propuesta al pueblo, para que os votáramos, pero con B. ¿Por qué en vez de cambiarla a sus favores, porque solo piden a la favor de ellos, por qué no cambian? Que no haya tantos partidos políticos. Con 3 tenemos de sobra. Y después que desaparezcan todas las comunidades autónomas. Esa es nuestra ruina. Yo con Iceta, el sentimental, me parto de risa, vamos. Parece un discurso de Gaby, Fofó y Miliquito. ¿Quién me va a discutir a mí el sentimiento de que yo me siento como una nación? Pues nada, Iceta, pues a mí como si te sientes que eres un planeta. Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés. Elia Rodríguez, buenos días. Buenos días. Vamos a hacer deporte. Si te das cuenta, cada vez por la calle se ve más gente, ¿eh? Uno con bici, sí. otro con... Corriendo Sí, también. sí, por la bici están además todos por las aceras, que ¿Verdad? tienen que tener un cuidado. Bueno, pero oye, elogio Esquivando de a la la bici, gente. pero por sus sitios, Sí, como Dios manda. Bueno, y que no se te ocurra decir por el carril bici, que a mí me ha pasado. Bueno, como, cuidado, mira, no, y pero uno en bueno. O'Donnell que te juegas el bigote, Pero como lo no peor- voy a Ahí me mirar. pasó a mí. ¿A que sí? Sí, Pero, oye, yo veo ancianitas, pobrecitas mías, hay que andar con una atención y porque no lo ves tan claro dibujado claro, además. claro. No sé, pero en fin, Pero todo lo sea peor- por el lo deporte peor, y la Alejandro, salud. es cuando te encuentras con un tío en bici en acera, le afeas la conducta No y se lo encima, reproches. y encima Se chiva enfada. Pablo Iglesias. Sí, te hace cara y oye, Se chiva Pablo Iglesias y te vienen además, Mala cosa, bueno, malas Bueno, pero Elia intenciones. nos va a Hay que vender hacer algo. deporte como Dios manda. 50% de descuento en calzado, en textil, de una gran selección de marcas de deporte. Nike, Boomerang, Quicksilver, O'Neill, Roxy, Element, Volcom. Bueno, todas estas los deportistas las conocen más que de sobra y lo mejor, ya digo, un 50% de descuento. 5 días de deporte. Ya estamos de segundas rebajas, Maite, o sea que lo que ya tenía un 50, pues ahora tiene un Todavía 70, más. porque tenemos un 20% adicional. Quien no ha ido a las rebajas no tiene perdón.
No, es cierto. Ya está, hay que decirlo así, porque son estupendas las rebajas del Corte Inglés. Y que continúan. O sea, que continúan, todavía tenemos mucho más. Bueno, muchas gracias, Elia. Isabel González, buenos Hola, días. Maite, buenos días, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué vamos a hablar a las 10 de la mañana? Pues yo recomiendo a los oyentes que se queden pendientes del aparato porque vamos a hablar de Chabelita, vamos a contar las novedades sobre la hija de Isabel Pantoja que ha ocurrido durante este fin de semana. Parece que había cónclave en Cantora para decidir qué hacen. Hombre, pues como los hacen en el partido. Pues como debe de ser, por supuesto. Hay unas primarias, a ver con quién más. Pues iban un poco, me imagino, que algunos miembros de la familia, y aquí yo me estoy aventurando, a celebrar lo que ha ocurrido, porque aunque sea una noticia triste, que no están juntos Isabel y su novio, hay personas que seguro que están incluso agradeciendo y mirando al cielo diciendo esto tenía que pasar. Bien, es cierto que la única revista, la única publicación que se ha hecho eco de unas declaraciones de Chabelita es hola.com, y dice la chica que ella no ha pillado al chico en la cama con otra, ¿no? Que es la forma más directa de decirlo. Después, a partir de las 11, viene el doctor Enrique de la Morena. Vamos a hablar de picaduras de insectos porque nos ponemos los Rockies, nos vamos al campo y ¿qué ocurre? Que hay escorpiones, que hay mosquitos, que hay... Bueno, está lleno de elementos extraños el y en campo. Casa, que a mí me pican hasta en casa. Sí, es bueno, que qué horror. Te pillan en todas que partes. nos va además a dar un consejo práctico, que es qué tenemos que llevar en el botiquín, ¿no? Para evitar que en caso de picadura pues podamos salir adelante. Y ya avanzo que nada de abrir la herida y chupar, como hacía MacGyver. No, eso no es lo recomendable. Y vamos a hablar después en la sección de psicología de un tema serio, un tema importante, es el trastorno del déficit de atención por hiperactividad. Antes se hablaba de niños inquietos, niños revoltosos. Bueno, pues esos niños hoy día se diagnostican, se tratan, hay un tratamiento de psicoterapeutas, hay un tratamiento médico, y nos van a explicar, por un lado, desde la Federación de Asociaciones de los Niños o de las personas que padecen esta enfermedad, porque es crónica, y por otro lado un psiquiatra, cómo podemos reconocer estos síntomas, que tienen que hacer en los colegios, y sobre todo los padres que no se preocupen porque todo bien llevado y sobre todo este tipo de enfermedades pueden hacer de nuestros hijos personas absolutamente normales y no tenemos que llevarnos por los titulares de que si delinquen más o que si las personas que tiran cristales en las manifestaciones son este tipo de afectados. No tiene absolutamente nada que ver. Así que todo eso a partir de las 10, después de las noticias. Pues estupendo, nos quedamos todos. Muchas gracias por acompañarnos. Se quedan ahora con el boletín informativo y ya saben, en unos minutos empieza la segunda parte del programa.